Muy buenas noches. Desde la Mesa Departamental del Cesar les damos la bienvenida a este especial técnico en donde estaremos hablando acerca de la condición superficial del pavimento situado sobre la avenida Simón Bolívar, específicamente entre el tramo que inicia desde Negle hasta El Fortín, en el municipio de Valledupar. En esta jornada nuestro equipo de trabajo se dirigió hasta el lugar de la vía con el fin de poder identificar cuáles fueron esos daños que tiene este tramo de vía, utilizando metodologías como PCI y VISIR, con el objetivo de poder determinar cuál es el mantenimiento adecuado según las condiciones de la vía. A continuación nos conectamos con nuestros ingenieros que se encuentran en la vía, en donde nos mostrarán los hallazgos más relevantes en este tramo vial. Comenzamos con nuestro ingeniero Jan Vuelvas. Gracias, ingeniera Karen. Nos encontramos en el tramo de estudio entre la Diagonal 5 y Carrera 19 sobre la avenida Simón Bolívar. Estaremos estudiando la condición y el estado de pavimento de una capa asfáltica en donde se compone de subrasante y base. Lo que queremos es evaluar el deterioro y la severidad en el cual por el tránsito vehicular ha sufrido esta superficie de rodadura. Durante la inspección identificamos las siguientes patologías. Encontramos fisuras longitudinales, fisuras transversales, encontramos pieles de cocodrilo que indican una fatiga estructural, parcheo y bacheo que panden de las intervenciones previas que han sufrido el pavimento a lo largo de su vida útil, pulimiento superficial que reduce la adherencia y aumenta el riesgo de las condiciones de lluvia. Lo que hicimos fue hacer un esqueleto a modo de un inventario en auscultación, haciendo un registro fotográfico de cada una de las fallas encontradas. Todo esto para medir su nivel de severidad en cuanto a bajo, medio y alto sobre lo largo del trayecto. Con una cinta métrica establecimos el ancho del carril, en el cual fue de 7.20, escogiendo muestras a 31,5 sobre el área de estudio al trayecto a evaluar, que va desde Torta Negle hasta El Fortín. Todo esto ¿con qué fin? Para mirar a ver qué requiere el pavimento, si necesita una intervención total o un mantenimiento preventivo, que estaremos comunicándolo consecuentemente. Ahora las dejaré con la ingeniera y colega Vanessa Miele, que les estará informando sobre otro tramo, cómo se debe de comportar la evaluación y el estado de pavimento a más detalle. Hoy nos encontramos en uno de los segmentos que tienen una mayor patología en su superficie de rodadura. Podemos observar las figuras longitudinales como esta que se extiende al eje de la vía. Esta permite el ingreso del agua y daña la estructura internamente. También se evidencia la piel de cocodrilo, que es una red de grietas interconectadas que nos indica que el pavimento ha llegado a un estado de fatiga. Si este daño no es tratado, eventualmente se convierte en un bache o puede ser el deterioro o el colapso total de la estructura del pavimento. Y por último, nosotros tenemos también lo que viene siendo el parcheo y el bacheo, que son intervenciones anteriores que al no haber sido selladas correctamente se vuelven a deteriorarse y vuelven a ser un bache aún más grande. Ahora, también hay que tener en cuenta que también se sufre lo del pulimento. El pulimento es aquí donde se hace que quede expuesto lo que viene siendo el agregado en la superficie de rodadura. Y eso lo que hace es un deterioro continuo y que esto no permite hacer una buena adherencia llanta estructura de pavimento. El método VISIR es un método extranjero de Francia que se adaptó aquí en Colombia para hacer los estudios de los pavimentos flexibles. Como en este caso el pavimento de nosotros hicimos una inspección visual y nos dimos cuenta que había fallas estructurales, que son la fisura longitudinal y transversal, similares a las observaciones de PCI, pero en este caso se mide de manera longitudinal. El parcheo y bacheo no uniforme, que evidencian intervenciones previas y sin tratamiento adecuado. Y el de cocodrilo, la cual confirma procesos de fatiga y envejecimiento avanzado del material asfáltico. La combinación de la metodología PCI y VISIR hacen una conjugación para hacer un estudio completo al momento de hacer una inspección visual del pavimento. Para las especificaciones técnicas del vía, los tramos se toman de 100 metros, pero nosotros para facilitar el trabajo de la inspección visual de falla o patologías que se encontraban en este pavimento la tomamos en 20 en 20. ¿Para qué? Para tener un registro fotográfico, registro de todo lo que abarca el deterioro de este pavimento y tenerlo de una forma más organizada.
Dentro de la metodología de VISIR, el mismo Instituto de Invías Nacionales otorga unos formatos para poder hacer el cálculo del índice de deterioro superficial. Dentro de estos formatos tenemos el primer formato, que es el formato B2, que es aquel que habla de los tipos de deterioro en los pavimentos asfálticos de rodadura y que habla del análisis de sesiones que ya están estipuladas en la metodología del Invías, de que esos tramos viales hay que separarlos en sesiones de 100 metros. Esas sesiones de 100 metros se van a analizar cada 20 metros, es decir, que vamos a tener intervalos de cada 20 metros en esa sesión de 100 metros. Ahora, esta nos va a relacionar a nosotros los deterioros tipo A, como ahuellamiento y otras deformaciones, grietas longitudinales por fatiga, piel de cocodrilo, parches o bacheos, y cada una de estas va a tener una relación. En primera instancia tenemos que establecer los límites de nuestra área de análisis. Asimismo, la longitud que se establece, que va a ser de 20 metros, y el ancho de la calzada. Ahora, posterior a esto, en ese formato se encuentra lo que viene siendo cada tipo de deterioro. ¿Con qué? Con su respectiva longitud, teniendo en cuenta que en la metodología VISIR se trabaja por longitudes, no se trabaja por áreas. Entonces, cada una de estas va a tener un porcentaje de deterioro, que es el porcentaje, es decir, es la longitud que tiene ese deterioro con respecto a la distancia que se está analizando, que en este caso es de 20 metros, ¿cierto? Ese valor se entrega en porcentajes. Luego tenemos una severidad, que la severidad, el mismo manual para la metodología de VISIR le otorga a uno lo que viene siendo una fórmula que te relaciona, que tienen que tener en cuenta que las longitudes que tenga ese tipo de deterioro y la severidad que la relaciona. Es decir, si hay 5 deterioros que tienen una severidad grado 1, entonces todas esas longitudes se van a sumar y se van a multiplicar por 1, y así van a ser con las grado 2 y con las grado 3, y esa fórmula nos va a permitir a nosotros poder establecer el grado de severidad de ese deterioro en ese tramo. Así sucesivamente se hace con cada uno de los espacios correspondientes al tipo de deterioro, y al final se coge un deterioro representativo, que viene siendo el mayor deterioro que tienen con respecto a cada uno de los tipos de deterioro en ese tramo de análisis. En ese orden de ideas, el formato anterior nos permite llenar el nuevo formato, que es el formato B4, que este formato nos permite calcular ya el índice de deterioro superficial de nuestro pavimento flexible. Entonces, básicamente del formato anterior lo que se necesita viene siendo que el porcentaje de extensión, que es el porcentaje que nosotros veíamos como el porcentaje de deterioro, aparte de eso necesita la severidad, y con esos valores inicialmente podemos calcular tanto para grietas longitudinales como para piel de cocodrilo lo que vendría siendo el IF, que es el índice de fisuramiento que van a tener esos tipos, que son los que normalmente nosotros relacionamos con fisuras, ¿cierto? Ahora, luego de eso lo que se va a hacer es que se va a establecer un IF tanto para las grietas longitudinales como un IF para las piel de cocodrilo. Esto va a permitir que de esto que nosotros obtengamos, teniendo en cuenta la relación del formato anterior, que es este porcentaje de extensión y severidad, vamos a obtener unos valores de IF que vamos a escoger el mayor para esto. Lo mismo pasa con lo que viene siendo el cálculo del ahuellamiento u otras deformaciones de la superficie. Básicamente, en este caso, lo que vamos a tener es el porcentaje de extensión, que era lo mismo que traíamos del formato anterior, la severidad, y junto a eso vamos a calcular el ID, el índice de deformación. Cabe aclarar que en este caso, para el análisis de nuestros dos carriles, en las diferentes sesiones no hubo ni ahuellamiento ni otro tipo de deformación, por lo tanto a este se le asignó un valor de 0. Ese valor de 0 nos va a permitir a nosotros poder identificar cuál es la primera clasificación que tiene el índice de deterioro, o sea, el índice de deterioro inicial de mi superficie de pavimento asfáltico. Entonces, en este caso, ya con el IF, que es el índice de fisuramiento, y el índice de deformación, voy a poder sacar el inicial. Luego entro a una corrección, que la corrección básicamente tiene que ver con esos mantenimientos que ya se le han hecho a la vía, que son los parcheos o los bacheos que ya se le han hecho a la vía. Entonces aquí relacionamos el porcentaje de longitud de extendimiento o de extensión que ha tenido cada uno de esos parcheos, la cantidad por sesiones, y vamos a tener en cuenta su severidad. Junto con esto vamos a tener un porcentaje de corrección. Ese porcentaje de corrección está relacionado, como dije anteriormente, a lo que viene siendo que ya se han hecho parcheo, mantenimiento y rehabilitación para poder garantizar, por así decirlo, que la estructura siga su funcionamiento, y eso nos va a permitir a nosotros poder calcular el índice de deterioro final de nuestro pavimento, que en este caso vendría siendo el mayor de todas las variables que establecimos, del IF, del ID, del inicial y del final como índice de deterioro del pavimento. Ahora,
A eso hay que sumarle o tenerle en cuenta la corrección. Si es 0, pues no se le tiene en cuenta. Pero si tiene en cuenta, si es 1, hay que tenérselo en cuenta. Esto nos va a permitir a nosotros establecer un rango que ya está establecido o que ya está predeterminado en la metodología del VISIR. En ese orden de ideas, entonces, si obtenemos valores de 0 a 2, hablamos de un pavimento que es bueno, de 3 a 4, que está marginal, y que si es de 5 a 7, que es deficiente. Por lo tanto, cabe aclarar que durante el análisis de toda la estructura de pavimento alrededor de los dos carriles, obtuvimos valores de marginal y deficiente, indicando que ya el pavimento ya ha recibido los diferentes mantenimientos necesarios para poder alargar su vida y que ya es hora de hacer un cambio completo de toda la estructura, para poder así garantizar una buena serviciabilidad, una buena seguridad y un buen funcionamiento estructural por parte de todo el pavimento. Bueno, ahora les voy a explicar cómo podemos calcular esa condición del pavimento a través de la metodología de PCI. Lo primero que hay que tener en cuenta son las unidades de muestreo. Estas unidades de muestreo yo las establezco según un límite que ya está establecido por la normativa, en donde me dice de que para un pavimento flexible esa unidad de muestreo debe estar entre 230 más o menos 90 metros cuadrados. En este caso yo tengo un área total de 2044 metros cuadrados y esas unidades de muestreo decidí tomarlas cada 229,95 metros cuadrados, respetando el límite ya dado por la norma. Este es el formato como tal en donde yo debo registrar todas esas fallas encontradas en campo. Debo establecer mi esquema de la unidad de muestreo, que mi ancho son 7,30 metros y mi longitud de 31,5 metros. Debo establecer mi abscisa inicial, mi abscisa final, el área de inspección y el nombre como tal de la persona que realiza la inspección. En esta parte de abajo me aparecen como tal todas las fallas que evalúa como tal la metodología PCI. Cada falla tiene como tal un número propio que más adelante vamos a ver para qué me sirve ese número. También me indica la unidad en la cual debe ser medida como tal cada una de esas fallas, ya sea en metros o en metros cuadrados. Más abajo se nos presenta varios recuadros en los cuales debemos establecer cuál es la falla presente como tal o cuáles son las fallas que se presentan como tal en esa unidad de muestreo. Por ejemplo, el número 11 que podemos ver acá me indica cuál es la falla que aparece en este recuadro. En este caso pues sería un parche. Entonces tenemos un parche en esta área de muestreo. Esa sería mi falla y el nivel de severidad sería medio. En este otro recuadro aparecen las áreas como tal que tienen esa misma patología de parche y comparte también la misma severidad. Esa severidad puede ser media, alta o baja. Luego de ya yo haber rellenado todos estos cuadros, procedo a calcular el total del área, que es la suma de todas estas áreas ya tomadas. Después calculo mi porcentaje de densidad, que es la división entre el total y mi unidad de muestreo, multiplicado por 100. Después de haber realizado esto, procedo a calcular mi valor deducido. Este valor deducido lo calculo a través de diferentes gráficas, ya que cada una de las fallas tiene como tal una gráfica propia, en donde voy a entrar por el porcentaje de densidad ya calculado y el nivel de severidad. Entonces, para nuestra primera falla tenemos que es un parche de severidad media.
Entonces entramos con el porcentaje que es 4,84, que sería más o menos por aquí. Subimos hasta el nivel de gravedad y nos dirigimos hacia la parte izquierda. Y ahí pues podemos deducir un valor que en este caso sería de 22. Y así vamos a ir calculándolos para cada una de las diferentes fallas presentadas en esa unidad de muestreo. Luego de esto lo que se realiza es calcular el número máximo admisible de valores deducibles. Este se calcula a través de esta fórmula, en donde este valor es el valor máximo de los valores deducidos anteriormente. Continuando con la explicación, una vez tengo mis valores deducibles de mi proceso ya establecido de las patologías, vemos que tenemos 5 iteraciones que se deben de hacer de acuerdo a las Q, porque en este caso los valores, mire que tenemos 5 datos, el 70, 40, 34, 22 y 8, que fueron los datos deducibles que se sacaron ya por los datos anteriores establecidos. Entonces, ¿qué se debe hacer ahora? Ya el total es la sumatoria de todo la a esos valores, siendo 60 más 40 más 34 más 22 más 8, así sucesivamente las demás. Una vez obtenido estos datos, ¿de qué se parte? Se asume de la siguiente forma: el M, que ya se calculó, que viene siendo ese número del cual yo le voy a hacer la corrección, que se repite mayor veces, que en el mayor, perdón, que es el 60, se aplica la fórmula, la cual me dice que lo mostramos anteriormente, es esta: 1 más 9 entre 98 por 100 menos el valor máximo. Es el cálculo del número máximo admisible de valores deducibles, que es la M. Ese número da 4,67, que es el que yo establezco aquí. ¿Qué pasa? Este es mi primer valor deducible, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto de las Q. Entonces, si yo sé que al último tengo que hacerle un proceso de corrección, considerando de que el número 4 de los valores deducibles de la columna 1, 2, 3, 4, al quinto es el que le voy a hacer, entonces ya yo teniendo 4, le voy a restar esa M que obtuve, de que es 4,67 menos 4, y me da 0,67. Este 0,67 al multiplicarlo por 8 da 5,38. Nosotros en nuestro ejemplo no procedimos a ajustar el valor porque no lo vimos necesario, ya que el último valor deducible es mucho mayor al que se toma como referencia en el M para hacer el cálculo del valor admisible. Partiendo de esa premisa, se dejó el 8 tal cual y se procedió a hacer las iteraciones. Si este número hubiese sido menor de 2, o sea, ya sea 1.5, solamente en esta columna se conservaría el 1.5. Dado que no es y es mayor a 8, se procede a hacer el proceso iterativo colocando 2 a las demás columnas para terminar ya yo mi matriz. Una vez obtenidos los valores, voy a entrar a determinar el CDB. Ese CDB va a partir de ese total de valores deducibles que voy a colocar, me voy a colocar en el eje de la X. Voy a mirar, aquí da 164 y la voy a interceptar con la Q que estoy evaluando en ese entonces. Aquí la Q, la 5, me le voy a ir perpendicular a esa trayectoria y me dice que da alrededor de 78 puntos.
Eso yo lo voy a ir consignando en la Q15, en la Q de relación al 5, asimismo en la Q de relación 4, 3, 2, 1. Voy a obtener esos datos que a la final, partiendo de las gráficas, voy a establecer el CDB máximo. El CDB máximo va a ser el valor máximo que se registró en todos ellos. ¿Qué viene siendo? El 82. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? El índice de condición del pavimento va a ser igual a ese CDB, al cual se le debe restar el 100. El número valor 100, que es el mayor máximo que se toma en la escala de valores para evaluar la condición del pavimento. Entonces 100 menos 82 nos da 18. Ese rango va a estar entre 10 a 24. La interpretación nos dice que el pavimento se encuentra en una condición grave, que viene siendo grave. A partir de esto nosotros podemos decir que hay fallas estructurales importantes y se necesitan estados de reconstrucciones parciales. Alrededor del ejercicio de la evaluación del pavimento nos encontramos que va a estar de grave a fallido. Entonces básicamente ya esto va a depender de los procesos de mantenimiento e intervenciones que le han dado, pero hoy por hoy concluimos que se necesita una intervención total de dicha carpeta asfáltica para poder poner en servicio y en mejores condiciones de operación, ya sea de la estructura a nivel integral y funcional, ya que se encuentra muy deteriorada actualmente. ¿Qué consiste en las dos metodologías? Esto nos sirve a nosotros poder establecer un inventario. Y ese inventario va a poder establecer en qué condición se encuentra nuestro pavimento. En este caso, un pavimento que es asfáltico. Por el método del PCI, que resulta ser una norma internacional, creo que estaba de grave a fallido. Y por el método de VISIR, que es una norma estandarizada a condiciones de Colombia, básicamente yo que estaba de marginal a deficiente. Esto nos permite a nosotros poder establecer un presupuesto y un objetivo de mantenimiento correctivo. En este caso, ya es un pavimento que necesita un cambio totalmente. Ya no sirve más hacer el mantenimiento porque sería una pérdida de presupuesto que pueden utilizarse para intervenir otras arterias de Valledupar.